continuar. Había tarea, ¿no? ¿No había tarea? Ay, muy mal. Quería pensando en las tareas. Bueno, ok. Entonces, vamos a empezar con la cuestión histórica, con la carreta histórica. ¿Listo? A veces uno está estudiando algo, yo no sé qué tanto les haya pasado aquí o no, pero a veces uno estudia las cosas sin contexto. O sea, uno a veces estudia las cosas sin tener en cuenta ni por qué vienen ni para dónde vienen, como si hubieran existido siempre. ¿Sí? Y eso es muy típico de lo que uno estudia. Por ejemplo, cuando ustedes empezaron el curso de cálculo, ¿cierto? Cálculo diferencial, me imagino que el profesor lo primero que les dijo fue quién se inventó el cálculo, ¿sí o no? Por ahí, sí, obviamente profesores decentes que lo hacen, pero en general no, porque no está acostumbrado a vender todo atemporal, sin saber quién lo hizo ni por qué lo hizo. Pero es importante, porque a veces, por ejemplo, uno le pasa a uno, ¿no? En Chipchombi es muy común eso, ¿cierto? Uno no sabe ni quién es quién, ni cuál es nuestra historia, y eso nos pasa a todos, a mí también me pasa, ¿cierto? Por ejemplo, la pregunta clave, ¿sí o no? ¿Quién es Francisco José de Caldas? Este man se ha inspirado. Francisco José de Caldas. Como para empezar, ¿no? ¿Por esta universidad cómo se llama? No, pues entonces, eso será por algo, o sea, el man es un dios o algo hizo. ¿Qué hizo? A ver, papá, se le ha inspirado. ¿Qué hizo? ¿Ah? El man, no sé, creo que fue buen científico para... ¿Qué hizo? No sé. ¿Qué cosa hizo? Porque si a uno lo llaman el sabio no será por jugar, ¿sí o no? Si uno es sabio es por algo. ¿Qué dirá Francia al respecto? Bueno, pues pilas, tarea. Tarea, de una vez. Digo que donde hay verdad, hay libertad. Listo. Estuvo preso unos años en la ONU y pues, durante esos años de apresamiento reflexionó sobre muchas cosas que conocen, pero pues Ok, listo. Eso es importante, ¿sí ven? Es importante, tarea, averiguar la vida de Francisco José de Caldas, ¿cierto? Eso es importante, porque a veces el conocimiento no puede estar fuera de contexto, o sea, no puede estar fuera de la historia, tiene que estar en la historia. Eso es algo que alguien se inventó, que alguien trabajó, o que muchos trabajaron. ¿Sí estamos? Y eso es supremamente, ¿qué? Importante, ¿sí? Por ejemplo, pregunta. En el billete de 20 lucas, ¿cierto? Aparece un man. ¿Quién es ese? Julio Garavito. ¿Quién? Julio Garavito. Julio Garavito. Bueno, su merced, ¿qué hizo Julio Garavito? ¿Qué se inventó ese mano? ¿Qué? Es importante porque a veces nosotros sabemos más de otros países, de otra gente que de nosotros mismos, ¿cierto? Entonces, Julio Garavito tiene un cráter en la luna. Se llama el cráter Garavito. ¿Cómo? Entonces, ¿por qué pintan la luna y pintan ese lado? Porque es muy probable que estén haciendo alusión a que él tiene un cráter en la luna, el cráter Garavito. Cuando cogieron la luna, la descubrieron, entonces empezaron a cada cráter darle un nombre de un manteso, de un genio de la humanidad, de alguien que haya hecho algo decente. Y por Colombia escogieron a Julio Garavito. ¿Sí? O sea que el hombre es nivel. ¿Y el man en qué trabajó? El man trabajó en esas cuestiones de astrofísica, ¿sí? Hizo correcciones a las ecuaciones de la luna, porque las ecuaciones de órbita todavía tenían algunos detalles, y él trabajó en esas ecuaciones y hizo unas correcciones. Man, 20 lucas vale el hombre. ¿Sí lo ven? Es importante eso porque él es parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro país, del conocimiento de los científicos. Lo que pasa es que nosotros tenemos un problema, pues casi siempre nos venden esto todo lo farandulero, ¿cierto? A veces nos falta más botar la ciencia. Ustedes vienen acá a adquirir un conocimiento científico, ¿cierto? Entonces es importante que sepan de científicos, ¿sí? Eso es importante. Entonces bien, hablemos de física moderna. ¿Listo? Para hablar de física moderna, lo primero que uno tiene que hablar es de la física, ¿qué? Clásica. La física clásica, ¿cuál es la física clásica? Ay, mi hermano, lo veo inspirado. Tiene hasta la pose del hombre pensante, ¿no? Así.
Dímelo todo. No, pues los estudios de Newton y Galileo, los estudios de cinemática y de fuerza, las leyes de Newton y de cinemática. Bien, ¿no? O sea, la física clásica gira en torno a las leyes de Galileo y a las leyes de Newton. ¿Sí estamos? Esa es la física que nosotros denominamos clásica. Digamos, en cuanto a mecánica se refiere, hay otras partes de la física clásica, ¿no? Por ejemplo, está el electromagnetismo clásico, ¿sí? ¿Qué más podría decirles yo? Está la termodinámica, ¿sí? Eso también es clásico. Esos son los conocimientos que nosotros en este curso vamos a mirar cómo se innovaron en el siglo XX, ¿sí? Porque en el siglo XX hubo cambios. Yo me acuerdo que me leí un libro hace rato, la biografía de Thomas Alva Edison, una edición de Editora 5, hace muchos años, ¿sí? Y ahí aparecían unas imágenes de cómo veía la gente del siglo XIX el futuro, o sea, el siglo XXI. Entonces, imagínense, los manes veían digamos, la escoba con dispositivos tecnológicos, pero obviamente lo pintaban en madera, ¿me entienden? O sea, porque en esa época, pues la escoba de madera normal, le ponían unos dispositivos mecánicos que iban a barrer así, porque estaban en el boom de los inventos, ¿no? ¿Quién se inventó el teléfono? Marconi. Ahí hay disputas, ¿no? Como en todo. Pero en general siempre dicen que fue Alexander Graham Bell, ¿sí? Y que también está relacionado con Thomas Alva Edison. Ahí están también disputas, hay disputas por ese reconocimiento, ¿sí estamos? Entonces, en esas épocas se inventaron el bombillo. ¿Quién se inventó el bombillo? Edison, ¿no? Thomas Alva Edison. Entonces, en ese boom, la gente tenía una perspectiva del conocimiento, tenía una perspectiva de lo que iba a pasar, ¿sí? En esa perspectiva están incluidos los físicos. Y miren lo que pensaban los físicos. Hay un personaje muy famoso en nuestro curso. En nuestro curso vamos a hablar mucho de ese personaje que se llama Max Planck. No simplemente Planck. ¿Sí estamos? Está joven, terminando el siglo XIX y entrando el siglo XX, ¿sí? Digamos alrededor de por allá en 1870, ¿sí? Está haciendo sus estudios en física. Y el man le hace una pregunta a su profesor de física, como diciéndole, digamos ya como para hacer estudios más serios, le dice, no, yo quiero profundizar en física, quiero trabajar en física. El profesor lo mira y le dice, ¿y para qué? Le dice, no, pues por saber, por conocer, por mejorar, ¿sí? Y el profesor lo mira y le dice lo siguiente, no estudies eso, que eso ya está terminado. O sea, ya no hay más que saber de física. La física ya está hecha. Tenemos algunos problemas que ajustar. Por ahí el problema del cuerpo negro. Si ustedes se dan cuenta, yo escribí ayer radiación de cuerpo negro, ¿sí? Tenemos el problema del cuerpo negro y algunos otros problemas por ahí que ya se pueden resolver fácilmente, ¿sí? Y ya, así murió el asunto. Gracias a Dios, Planck no le creyó al profesor. Porque si Planck le cree al profesor, pues no hablaríamos de Planck. Seguramente se hubiera puesto a estudiar otra cosa. ¿Sí estamos o no? Entonces no crean siempre en sus profesores. ¿Sí estamos o no? No, sí, tengan cuidado porque a veces la gente toma eso como 100% verídico. Cuando un profesor le habla a uno, lo primero que tiene que hacer es que ir a la casa, y más en la actualidad, y mirar cuántas barbaridades dijo y cuántas son ciertas. Porque a veces uno habla, no necesariamente todo es cierto. ¿Me entienden? Pero entonces, Planck no creyó en el profesor y gracias a Dios el man estudió física, ¿sí? Y en el momento de Planck había un problema grande en física, grande, el problema del cuerpo negro, ¿sí? El cuerpo negro, pues es un objeto negro, ¿sí? Ese objeto negro tiene características particulares y las abuelitas lo saben, y su mamá también lo sabe, eso es lo severo. Que uno para saber ciencia, para no tener conocimiento, no necesita estar estudiando, ¿no? Qué pereza, ¿sí o no? O sea, uno necesita estar clavado estudiando todos los días física para saber algo de física. Su mamá seguramente alguna vez le dijo, papito, no se lleve eso negro que está haciendo un solazo y le da más calor. ¿Lo dijo o no lo dijo? Les han dicho que lo negro
¿Los calienta más? ¿Produce más calor? Pues sí, tienen razón, ¿sí? Porque es un cuerpo negro. Y el cuerpo negro tiene una característica especial y es que absorbe la energía, la absorbe, ¿sí? Entonces aumenta rápidamente su temperatura, lo hace más rápido que un objeto que sea de color blanco, ya que el color blanco generalmente refleja. ¿Sí estamos? Entonces la mamá sí sabe, ese es el problema del cuerpo negro. En resumen, pues hay cosas más intrínsecas o más internas ahí en el problema del cuerpo negro, no voy a entrar en detalles, ¿sí? El caso es que Planck es capaz de resolver el problema del cuerpo negro, que tenía un gran bache y era una cosa que se llamaba la catástrofe del ultravioleta. Había una curva de energía contra temperatura, ¿sí? Y entonces los tipos encontraban que la radiación del cuerpo negro se comportaba así, una curva de este estilo, ¿sí? Eso se parece a una campana de Gauss, ¿no? Pero está corrida, ¿sí? Está sesgada a la derecha. Entonces, cuando se encontró la catástrofe del ultravioleta, resulta que eran unos señores, se llamaban Rayleigh y Jeans, los manes propusieron una ecuación para explicar este comportamiento, porque esto es experimental, o sea, es toma de ¿qué? De datos, ¿sí? Tomaron datos. Y entonces los manes, Rayleigh y Jeans, estos fulanitos, plantearon una ecuación, y la ecuación cubría una región, o sea, cubría una parte de ese espectro, de esa curva, pero no la cubría ¿qué? Toda. O sea, daba cuenta hasta cierto punto, y después de ese punto la curva azul seguía este camino, y la curva teórica o de ecuaciones que ellos desarrollaban seguía el camino rojo. Como se disparaba en esta región del espacio, resulta que por ahí estaba en una frecuencia que era la frecuencia del ultravioleta, ¿sí? La frecuencia de, no, puede ser, ¿sí? Que la temperatura está asociada de alguna forma con la frecuencia. Entonces, en ese punto, ¿sí? Se presentó ese efecto de la catástrofe del ultravioleta. Entonces no había ecuación que explicara esa situación. Y ahí fue donde apareció ¿quién? Planck, ¿sí? Y Planck resolvió el problema. Pero para resolver el problema, Planck asumió algo que nadie había asumido antes. Todos suponían que en general la energía era continua. Así como cuando uno juega con los números, ¿no? Los números reales son continuos, es decir, todo el espacio está llenito, está denso, está compacto. Eso dirían los matemáticos, ¿sí? Pero Planck supone que la energía no es así. Planck supone que la energía es como la pared del salón y que está hecha ¿por qué? Por ladrillitos. O sea, ladrillitos de energía o pedacitos de energía. Y eso es lo que llaman ¿qué? Cuantos. ¿Sí? Paquetes de energía. O sea, que la energía no es continua, es discreta, viene por pedazos. Así como el átomo o la materia, que viene por pedacitos que se llaman átomos. Suponer eso hizo esto. Cubrió toda la curva. Claro, es una suposición complicada. Tan complicada es que incluso ya después de haberse ganado el premio Nobel y todo, Planck decía que él todavía no creía que lo que él hizo fuera correcto. Salman decía, no sé, no aguanta. Es una suposición, no sé. No creo en eso. Planck, el que creó la teoría. Después de esas ideas, con esa idea surgió una nueva física, completica, la famosa mecánica cuántica, de los cuantos, ¿sí? El problema en el que giraba la física en ese momento era este problema del cuerpo negro, ¿sí? Tengan presente que, y yo espero que piensen en eso, o sea, no todo siempre está resuelto, ¿sí? A veces uno le pregunta a los chinitos de ahora, ¿no? Hay Facebook, hay Twitter, WhatsApp, todas esas cosas. Y uno los mira, bueno, ¿qué nos podemos inventar? No, es que eso ya todo está inventado. Y a veces como que cierran los ojos y no ven nada nuevo porque parece que todo está ¿qué? Listo, que es lo que le pasaba al profesor de Planck, ¿no? Y resulta que siempre puede uno encontrar cosas que nuevas. En física actual hay problemas, en la física moderna, digamos, hablando ya de la actualidad, porque la física moderna se le habla de la física del siglo XX, ¿sí? Ese fue el nombre que se le dio, pero digamos la física en la actualidad también tiene problemas serios, problemas de una profundidad impresionante, que uno dice, bueno, ¿y eso cómo se consume? ¿Cierto? Ustedes han oído hablar, me imagino que en Discovery Channel, de física moderna. ¿Señor? Física moderna.
¿No está Camilo Morales? Bien, entonces, Eva. Por ejemplo, se han visto en Discovery Channel o esas cosas, nuevos programas que hablan a veces de energía oscura, materia oscura, ¿sí? Y que uno dice, bueno, ¿y qué? ¿Y eso cómo se consume? O sea, uno a veces no comprende ni la física clásica, ¿no? Y ya el tipo le está hablando a uno de energía oscura, materia oscura, ¿qué es eso? ¿Sí? Entonces, cuando Planck bota lo de los cuantos, ¿sí? Es una nueva forma de energía, es una forma exótica. Eso es muy posiblemente lo que pasa en la actualidad con la energía oscura, materia oscura. Postulados teóricos que proponen nuevas alternativas o soluciones a problemas. ¿Sí estamos? La materia oscura se inventó, o sea, todavía no la han detectado, pues los científicos piensan que es, digamos, es la corriente más aceptada por los científicos, ¿sí? Que la materia oscura existe, ¿sí? Y sirve para explicar dinámica de galaxias, porque las galaxias no se comportan como se comportan los objetos normalmente. ¿Ustedes se acuerdan de las leyes de Kepler? Leyes de Kepler, astronomía, una. Hágale, papá. Es que estuvo conmigo en esa guerra. Los planetas ya en órbitas elípticas alrededor del Sol. Muy bien. El Sol es Focos. uno de los focos. Muy bien. Los planetas giran en órbitas elípticas alrededor del Sol y el Sol se encuentra en uno de los focos de esas elipses. ¿Sí estamos? Esa es una. ¿Cuál es la otra? Bueno, hay otra que es más caliente, que dice que el radio vector barre áreas iguales en tiempos iguales para las órbitas de los planetas, ¿sí? También que hay una región que se le llama periferio y otra se le llama afelio, ¿sí? Perihelio y afelio. Y hay una relación con los periodos, ¿sí? Es una ecuación que relaciona los periodos con el desplazamiento. ¿Qué pasa? Hay una cosa interesante en la ley de Kepler y es esto, miren. Hagan un acto de fe, aquí está el Sol. Ese es el Sol. Los planetas que están más cerca al Sol giran más que. ¿Más rápido o más lento? Más rápido. Los planetas que están cerca al Sol giran más rápido que los planetas que están más lejos. De hecho, Plutón pues se demora ratico en dar una vuelta. ¿Sí estamos? Tranquilo, mi hermano. ¡No! ¿Qué hacer? ¡No! Menos 0,5. Ay, Dios mío. Me aceleró el cardio el hombre. Bueno, bien, volviendo al punto. Los planetas exteriores giran más lento que los planetas interiores, ¿sí? Entonces, aquí giran más rápido y aquí giran más lento. Entonces, los astrónomos, un tipo se llamaba Fritz Zwicky, por allá en 1936, si mal no estoy. El man estaba mirando y encontró algo curioso en la rotación de las galaxias. Encontró que si hagan un acto de fe, esto es una galaxia, ¿cierto? Una galaxia espiral. O sea, ¿cierto? Entonces el man encontró algo curioso y es que en las regiones cercanas al centro de la galaxia la velocidad respecto a la velocidad fuera es casi la misma. Es casi la misma, no es exactamente la misma, es casi la misma. O sea que la velocidad de casi todos los puntos de la galaxia en rotación es la misma. Miren la curva de rotación kepleriana, ¿cómo sería? La curva de rotación kepleriana sería así. O sea, sube y empieza a descender, porque entre más lejos estoy, supongan que esta es la distancia, ¿no? Y esta es la curva de velocidad, entonces la velocidad ya se va haciendo cada vez más pequeña en el sistema solar. ¿Qué encontraron los manes, los astrofísicos, cuando midieron? Encontraron esto. Que cuando uno mida la rotación, la velocidad de rotación de una galaxia, la velocidad se mantiene aproximadamente ¿qué? Constante.
Man, uy, espere, ¿qué pasa aquí? Las leyes de Kepler indican que deberían ir disminuyendo la velocidad de los objetos a medida que están más lejos del centro que produce gravedad. Raro, ¿no? Eso es raro. Entonces el man dijo, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Por qué pasa eso? Entonces, lo primero que se vino a la cabeza fue, fácil. Hay una cantidad de materia que no vemos ahí que hace que eso se comporte de esa forma. Y a eso lo llaman materia que oscura. Miren esto, voy a escribirlo. Ustedes verán si se acuerdan o no. Fuerza igual a masa por aceleración. ¿Amén? Amén. Sí, solo si la masa del objeto es constante. ¿Estamos? Listo. Cuando uno tiene un movimiento circular, señor, ¿cierto? Hay una aceleración muy especial. ¿Cómo se llama? No, ¿cuál centrífuga? ¿Qué profesor de mecánica tuvo usted que dijo que existía la fuerza centrífuga? Centrípeta. Aceleración centrípeta o fuerza centrípeta. ¿Sí estamos? La centrífuga es una pseudofuerza, pero no voy a entrar en detalles, porque si no me voy para mecánica. Entonces, existe una aceleración centrípeta, o sea, una aceleración que tiende a lanzar los objetos hacia el centro que produce gravedad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién produce esa aceleración? Pues una fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza de gravedad, que trata de atraer los objetos hacia el centro. ¿Estamos? Que es donde hay más concentración de masa. Entonces, miren, uno dice, entonces la fuerza es la fuerza de gravedad, o sea que debe ser esta ecuación. Gm grande m pequeño sobre r cuadrado, que es la ley de gravitación universal. Sí, no le puse vector, ¿no? Eso tiene vector unitario y se puede ver de otra forma. Estamos pintándola de forma escalar. Entonces dice, listo, ya está. Esa es la ley de gravitación universal. Y por el otro lado tenemos que eso es igual a masa, ¿por qué? Por aceleración. ¿Se lo pillan? Ahora, esto que voy a hacer cualquier físico se va a enloquecer y va a decir, pero ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo se atreve usted a hacer eso? ¿Sí? Resulta que hay un concepto que se llama, hay una diferencia entre una cosa que se llama masa inercial y masa gravitacional. ¿Han oído? ¿Sí o no? ¿No? Bueno, entonces la masa inercial está asociada a la segunda ley de Newton acá. De hecho, la definición de masa en física no es igual a la definición de masa en química. ¿Sí? La definición de masa en química es ¿qué? A ver, Roa, que no, es que Roa está escondido allá. Masa en química. No es con el número de moles, ¿no? Aunque los moles están relacionados con la masa, pero no nos define masa. Masa en química. Mi amiga se ve inspirada. A ver, señor, me miró. Masa en química. Allá atrás. Masa en química. Aló. Es como la cantidad de moles del Con los moles, sí. Sigue. o sea, es como la cantidad de moles de la materia. Casi. Pues no, es que lo que pasa es que no es con mole la vaina. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Van a poner a definir materia. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Así lo definen la masa. La cantidad de materia que tiene un cuerpo y se mide en kilogramos. Amén, ya está. ¿Sí? Pero en física, la masa hace referencia a la inercia. O sea, no sé qué tan bueno sea decirlo así, pero es como esa tendencia a que los objetos se puedan o no se puedan mover fácilmente. Entonces uno sabe que entre más masivo un objeto es, pues es más difícil moverlo. Entonces a veces asocian esa masa inercial a ese tipo de efecto. ¿Sí estamos? A eso hace referencia la masa inercial. Y la masa gravitacional está asociada a los efectos gravitacionales que produce una masa. Entonces resulta que esas dos masas, según la relatividad y eso, no son exactamente iguales. Pero se han hecho experimentos, ¿cierto? Se han tomado datos y se ha encontrado que
pues hasta el momento no hay diferencia alguna. O sea que si la masa inercial es 10 kilogramos, entonces la masa gravitacional es ¿cuánto? 10 kilogramos. ¿Por qué les digo eso? Porque lo advierto. Porque me acuerdo que hace unos años estaba haciendo una charla sobre, bueno, unas teorías de gravedad, unas cosas así, con un profesor. Y el man, yo estaba hablando y me paró y me dijo, pilas, ¿por qué te atreves a decir eso? Y yo, profe, pues porque nadie ha encontrado la diferencia entre masa inercial y masa gravitacional. Pero el hombre me estaba testeando, como uno de profesor, ¿no? Uno siempre va al grano y tratando de mirar a ver qué tan claro lo tiene, ¿no? Entonces le dije, pero es que si no se ha encontrado diferencia, pues digamos que a priori podría ser esta barbaridad. Muere. Y muere. O sea, puedo cancelar las dos masas m pequeñas. Ten presente que las masas m pequeñas hacen referencia al objeto o el punto o la masa del objeto que estoy mirando rotar. En este caso sería la masa de un planeta. Y en el caso de la m grande hace referencia a la masa del objeto que produce la gravedad grandísima, que en este caso es el Sol en el sistema solar. Y en el otro caso podría ser pues la masa de la galaxia, pues casi que en general, ¿sí? Porque uno podría tomar de alguna forma un diferencial de masa, una masa pequeña, y mirarla girar en la galaxia. Entonces miren lo que pasa, quedó esta estructura, ¿sí lo ven? Entonces la voy a escribir, se me acabó el tablero, bueno aquí, Gm sobre r cuadrado es igual a aceleración, ¿sí? Es una aceleración centrípeta, ¿se acuerdan? Que lo dijimos, es centrípeta.